Televisa presenta Televisa del Golfo, porque todos somos uno, presenta. Hoy hablaremos de tipos de micas oftálmicas. Los problemas de visión más comunes son los errores de refracción. Hoy nos acompaña la doctora Patricia María Ramírez Otino, oftalmóloga de Hospital Semaín. ¿Qué es la miopía? Pues bien, mira, la miopía, antes que nada quiero comentar esto, muchas gentes preguntan si es una enfermedad. No es una enfermedad, es sencillamente miopía, astigmatismo, hipermetropía, es nuestro tamaño de ojo que puede estar más largo o más corto, como lo mencionaste, y son problemas de errores refractivos, le llamamos de esa forma, y lo único que nos está indicando la miopía es que nuestro ojo tiene un diámetro anteroposterior más grande y de tal forma las imágenes no se van a enfocar en la retina. En esta imagen tenemos los problemas más comunes, que es la miopía, no sé si aquí lo estamos enfocando, donde el objeto está lejano, pero no va a llegar hasta la retina, que es donde vamos a captar la imagen y que de ahí se transmite al cerebro. Entonces, es sencillamente la miopía es que nuestro ojo es un poco más grande en diámetro anteroposterior y por eso se presenta este problema. Posteriormente, la hipermetropía es un ojo más corto, el diámetro anteroposterior es más corto y la imagen se va a pasar de la retina. Y el astigmatismo, que es un proceso de la córnea en donde sus curvaturas, la córnea es la parte más anterior del ojo, que es esta de aquí. Esta córnea, sus curvaturas van a tener una diferencia entre una y otra, y eso es lo que provoca el astigmatismo, de tal manera que esas pacientes van a enfocar las letras distorsionadas o como doble imagen. Sí, esos son en sí el que proceso. Nos da la sensación como si estuvieran movidas las letras. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, esto es cada uno de los errores de refracción. Uh-huh. ¿Cómo se corrigen estos errores de refracción? Ok, en el caso de la miopía, existe las micas oftálmicas que prescribimos, en este caso de la miopía, son lentes, no sé si lo quieres enfocar, y que vean aquí la lente, cómo es una lente cóncava, que es esta imagen que está aquí, para que finalmente esa imagen que se percibe llegue adecuadamente al sitio de la retina. En el caso de la hipermetropía, las lentes, las micas que se van a mandar son convexas y de esa manera la imagen queda en la retina. Y en el caso del astigmatismo, pues las micas que se manda es una lente tórica que nos va a corregir el astigmatismo para que haya un buen enfoque en la retina, donde debe llegar la imagen. Aquí podemos notar, y es muy importante, que cada una de las micas oftálmicas que se indican para cada uno de estos errores de refracción son diferentes, ¿verdad? Así es. O sea, son diferentes especialmente en cuanto a su forma. Podemos ver que en el caso de la miopía son las cóncavas y en el caso de la hipermetropía son convexas. Uh-huh. Yo creo que esto nos queda más o menos claro, pero me cuesta un poquito más de trabajo entender las lentes tónicas, que son las que se utilizan para el astigmatismo. ¿Cómo son esas lentes? Sí, el astigmatismo generalmente, como te decía, la córnea es, por darte un ejemplo, en lugar de ser una curvatura de la córnea uniforme, sí, la córnea va a tener diferentes curvaturas, okay. Entonces la lente tiene que estar orientada en un eje visual. Sí, eso es muy importante, sobre todo al momento de graduar en personas que tienen astigmatismo, que quede en el eje adecuado, porque un giro de 5 grados, 10 grados, eso le va a dar desenfoque al paciente. Ok, muy bien. Cuando hablamos de presbicia, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bien, ese es otro problema refractivo que aparece a medida que pasa el tiempo. Generalmente aparece después de los 40 años. Por eso algunas personas le llaman vista cansada, ¿no? Así es, o sea, comúnmente se conoce como Podemos vista decir cansada. que la presbicia se trata de un problema degenerativo normal Así del transcurso del tiempo que va a aparecer conforme a la edad. Así es. Es un proceso que va evolucionando. Aquí, normalmente, desde que de niños, sobre todo los niños, tienen un gran poder acomodativo, que eso se refiere a que nuestro cristalino va a ser es como las cámaras fotográficas, ¿sí? El ojo es tan perfecto que de niños, o sea, enfocamos una imagen y lo logramos ver. Conforme va pasando la edad, se va perdiendo ese enfoque, esa capacidad, esa elasticidad de las fibras del cristalino para poder hacer ese enfoque. Entonces, este cristalino va perdiendo esa elasticidad y por eso es que las personas empiezan a ver borroso de cerca y es cuando te falta brazo porque ya no alcanzas a ver las letras, ¿sí? Okay. Ese es un signo muy claro cuando empieza a alejar las cosas poco a poco. Regularmente ocurre alrededor de los 40 años. Qué interesante la forma como se va comportando el ojo a través de los años y cómo, bueno, todo va sufriendo su deterioro normal. En el caso de la presbicia, ¿cuál es la corrección? Sí, aquí ha evolucionado mucho la cuestión de las micas para corregir la presbicia. Anteriormente solamente se manejaba lo que era el bifocal de la rayita, el flat top o el tipo ejecutivo, que de hecho ya no se usan, que era toda una línea completa en el lente. Y lo que está pues de muchos años para acá son las lentes progresivas. El lente progresivo te va a dar una mejor enfoque de lejos, una visión intermedia, que es la de 60 centímetros, que es la computadora, y la visión cercana, que es la lectura, que lo hacemos a 30 centímetros. O sea, ahí estamos hablando de que en la misma mica tenemos 3 tipos de graduación diferente. Así es. Una para corregir la miopía, ¿verdad? Que sería la visión que le llamamos visión corta. La otra que va a ser para la visión intermedia, como estás viendo una computadora, y la otra para poder leer. Así es. Todo en la misma mica. Exacto. ¿Cómo se logra esto? Bien, aquí sí quiero ahondar un poquito en el tipo de las micas, porque mucha gente llega a la óptica y pregunta, o sea, de qué manera, si se va a adaptar bien a un lente progresivo. Lo que pasa que el lente progresivo, cuando salió hace algunos años, pues no tenían la tecnología que actualmente se tienen. Entonces, mucha gente se quedó con la idea de que no me puedo adaptar a un progresivo o no me puedo adaptar a un... ¿Por qué se mareaban o qué? Sí, era un lente que no tenía tanta alta definición, sí, y entonces no se acostumbraban fácilmente. Actualmente las micas progresivas tienen fácilmente el paciente se adapta a usar ese lente. Sí. Yo conozco muchas personas que desde el primer momento en que se ponen los lentes progresivos no tienen ningún problema. Exacto. Sí hay un pequeño grupo de personas que a veces batallan un poquito en lo que se adaptan unos días, pero una vez que pasa ese tiempo, nuevamente también ya como si los hubieran usado toda la vida, ¿no? Así es. Si aquí la lente progresiva, aquí está en esta imagen, te puedes ver la imagen de lejos, clara, la intermedia y la cercana. La lente progresiva siempre va a tener, nosotros le llamamos una aberración, que son hacia los lados, no se va a ver claro. Okay. Eso en toda lente progresiva lo tiene. Pero hay diferentes lentes progresivas, las más comunes son 3. El corredor en donde tú vas a tener esa visión puede ser angosto, puede ser un poquito más amplio. Y para la gente que mueve mucho su cabeza o tiene una actividad, por decir, los pilotos, sí, ellos requieren una capacidad lateral muy amplia. Sí, tienen que tener mucho cuidado con su visión periférica, ¿verdad? Exactamente. Entonces, depende aquí de la actividad de cada paciente. O sea, por eso es importante preguntarle a qué se dedica, si su actividad es más al aire libre, si su actividad es en oficina. Todo eso es importante para poder nosotros prescribir lo más adecuado para ese paciente.
Hay otro tipo de lentes que se llaman bifocales flap top, que quisiera que nos explicaras en qué consisten. Ujú. Sí, estos lentes son una generación muy anterior, los bifocales flat top, son cómodos, generalmente son para personas que requieren, que no usan mucho la computadora, te permiten una buena visión de lejos y la cercana de 30 O centímetros. sea, a diferencia de los progresivos que nos dan 3 niveles de enfoque, los flap top nos dan 2. Entonces son aquellos que se ven como marcados con una línea un poquito abajo de la mitad del lente. Exactamente, ese es el Ok. lente convencional, el más común, y solamente nos permite 2 enfoques de visión. Ok, y precisamente la parte de arriba es lo que nos va a permitir ver de lejos y la parte de abajo es la que de manera natural al bajar la vista ya podremos leer bien. Así es. Cuando hablamos de lentes monofocales para ver de cerca, ¿a qué nos referimos? Bueno, esa es otra forma de corregir la presbicia. O sea, una persona que tiene vista cansada o presbicia se puede corregir de 3 formas: con un progresivo, con un bifocal, el flat top que mencionábamos hace rato, o bien aquel paciente que no requiere graduación de lejos y que solo tiene su problema de presbicia, de vista cansada. Ese paciente se le puede ordenar un lente monofocal. Generalmente le sugerimos que sea un lente pequeño, que no pese mucho y que solo se lo va a poner para poder leer o todo lo que tenga que hacer de cerca. Ok. Entonces, la indicación es aquellos pacientes que no tienen Ni miopía, ni hipermetropía, exacto. Ok, ni astigmatismo, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se lleva a cabo esa consulta cuando una persona se da cuenta que necesita valorar su visión para saber si debe o no utilizar micas oftálmicas? Ok. Aquí, bueno, hay que separarlo en 2 grupos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita los niños, ¿cómo pueden darse los padres cuenta si su niño tiene algún problema de refracción o un problema de este tipo? Entonces, es común que los niños, uno de los signos es que los padres notan que los ponen al televisor y los niños se paran y se acercan a 1 metro al televisor. Eso ya es un signo de que el niño no está enfocando bien, por lo cual el niño se acerca al televisor. ¿Cuál sería la distancia correcta, normal para ver la televisión? 3 metros. Unos 3 metros. 3 metros. Ya si el niño se levanta y se para 1 metro es que no está viendo bien. No está viendo bien. Y otro, en los niños también, lo que pueden observar los padres es, sobre todo en los bebitos o los niños entre 2, 3 años, si de pronto desvían un ojito, porque a veces es imperceptible esa desviación, no es siempre la desviación del ojo. Cuando un ojo se desvía, desde ahí nos está hablando que el niño no está enfocando bien con ese ojo. Entonces, sí tienen que observar los padres, sobre todo en los de 1 mes, 2 meses, observarlos cuando se despiertan, que es un periodo muy lábil del bebé, y si ahí notan algún tipo de desviación, o bien cuando tienen fiebre, también es un dato que a nosotros los oftalmólogos nos orienta mucho, que dicen los padres, es que tenía un poquito de fiebre y empecé a notar que el ojito se metía o el ojito se iba hacia afuera. Esos son básicamente los mejores momentos para observar si ese bebé está desviando su ojo, y obviamente una desviación nos habla de que algo no está bien en ese ojito y hay que llevarlo a revisión. Entonces hacer una valoración oftálmica a un bebé, a un niño de esa edad? Sí, claro. Okay. Sí, y sobre todo también si son prematuros, con mayor razón, se tienen que estar revisando. ¿Y ya las personas un poco más grandes, los niños más grandes o los adultos? Los niños más grandes, bueno, también ahí lo que pueden notar los padres, sobre todo ahorita en la escuela, cuando les dejan tareas, si el niño toma, por decir, tiene el cuaderno y adopta una posición viciosa le llamamos a que el niño no está así, sino que empieza a buscar la forma, que es donde el niño empieza a buscar el mejor enfoque. Entonces también ese tipo de posiciones también a los padres les orienta a saber si su niño está teniendo algún tipo de problema. Y bueno, generalmente también lo que nos llegan, porque los maestros son los que dicen que el niño no alcanzó a ver el pizarrón, no copia bien lo que está en el pizarrón. Sí, o el típico niño que siempre quiere estar sentado hasta adelante, porque si no se sienta hasta adelante no ve el pizarrón. Exactamente.
¿sí? Hay una manera. Y bueno, muchas veces en las escuelas hacen revisiones periódicas precisamente por esta razón, ¿verdad? Así es. Y detectan a los niños que pudieran tener algún problema de refracción. ¿Qué materiales tenemos disponibles en Tampico para las micas graduadas? Bien, aquí en cuanto a micas, en lentes monofocales, tenemos lo que se llama el lente Tina Light, que es el ultra delgado, son para graduaciones arriba de 4 dioptrías, ya sea miopía o hipermetropía. Y también tenemos lo que se llama el policarbonato, que esto generalmente se utiliza más en los niños porque son muy resistentes a los golpes, a las rayaduras, y son muy delgados. Y también lo que es la mica normal, que le llamamos el CR39, son micas de un grosor, digamos, para graduaciones entre hasta 2 dioptrías. Ya estamos de regreso en Familia Semaín y el día de hoy estamos platicando con la doctora Patricia María Ramírez Sotino, especialista en oftalmología de Hospital Semaín. La doctora Patricia Ramírez Sotino la podemos encontrar en la óptica Gina Occhiali, que se encuentra ubicada en el 3er piso del edificio de consulta externa, justamente en el área de otorrinolaringología y oftalmología. Y ahí podemos llamar al 241-2806 para hacer una cita y recibir una valoración en cuanto a nuestra capacidad visual y de esa manera saber si requerimos o no la corrección a través de micas oftálmicas. Pati, nos estabas platicando antes de ir al corte cómo se lleva a cabo la valoración de la visión cuando una persona llega y le dice, doctora, me duele la cabeza o no puedo ver bien o me desenfoco. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo en esa valoración? Sí, pues principalmente también en los antecedentes. Sobre todo en personas adultas, pues se interroga si no son diabéticos, si son hipertensos, si tienen problemas de colesterol, triglicéridos. Todos esos antecedentes son importantes para nosotros hacer una evaluación. Se toma, en primer lugar, es la toma que llamamos de agudeza visual, que se pone la cartilla de ortotipos y se hace la evaluación de su capacidad visual que tiene. Posteriormente también se hace, si son personas adultas, también se hace una revisión de lo que llamamos el segmento anterior, que es ver todo el cristalino, la córnea, valorar retina, si no hay algún, sobre todo en los diabéticos, pues hay que revisar también si no hay un problema en su retina. Y aquí es muy importante, el paciente diabético, para graduarse lente, en primer lugar, pues tiene que tener un chequeo de su glucosa. Si un paciente diabético sube su glucosa, en automático su visión va a bajar. Entonces, esto lo comento porque me ha tocado muchos pacientes que van a la óptica comúnmente sin hacerse un chequeo previo por oftalmólogo, sin hacerse un chequeo de su glucosa, y esto es muy importante. El paciente diabético debe de acudir a una revisión con el oftalmólogo para revisar si su retina está bien. Es decir, que durante la valoración se van a descartar otras enfermedades que están relacionadas con la vista, como pudiera ser en este caso una retinopatía diabética. Así es. O alguna otra enfermedad que se relaciona con la hipertensión, por ejemplo. Uh-huh. Y también se descarta pues que el paciente no tenga catarata, porque eso también nos da pérdida de visión. La catarata da visión borrosa. Entonces se tienen que descartar una serie de padecimientos que nos dan desenfoque o visión borrosa. Sí, esto nos hace una diferencia entre una valoración que se lleva a cabo por un optometrista y cuando se lleva a cabo con un oftalmólogo. Así Aquí es. la ventaja es que podemos encontrar fundamentalmente es que vamos a poder descartar o detectar a tiempo otras enfermedades que también están interfiriendo con la vista, pero que además pueden tener consecuencias si no las atendemos a tiempo. Así es. Muy bien. En cuanto a los diferentes tipos de micas oftálmicas o más que nada hacia las
propiedades que pueden tener algunas micas oftálmicas y que nos permiten tener un mayor confort, además de la corrección de la refracción, tenemos otras opciones que nos permiten mejorar nuestra calidad de visión. Entre ellas podríamos hablar de las micas antirreflejantes. ¿Qué propiedades tienen las micas antirreflejantes y qué beneficios nos brindan? Ok, sí, aquí mira, precisamente en esta imagen podemos ver que todo lo que es la tecnología del antirreflejante, pues nos va a eliminar lo que son, para tener una buena visión, es una visión nítida, reduce todos los reflejos, el antirreflejante, es resistente a manchas, las rayaduras también, el antirreflejante nos protege, tiene una capa antirrayaduras, rechaza el polvo, si llueve, también elimina todas las gotitas sobre la mica, de tal manera que todas estas propiedades nos va a hacer que podamos enfocar mejor. Ah, muy bien. ¿Qué otras características o qué otras propiedades se le pueden adicionar a las micas? Bueno, que también uno de los principales es el filtro ultravioleta. Los filtros ultravioletas son muy importantes puesto que nos van a prevenir de tener padecimiento como catarata, degeneración macular debido a la edad, que estos padecimientos son, sobre todo la degeneración macular debido a la edad, pues es un proceso de envejecimiento, pero ¿qué nos puede que esto sea más propicio? Pues la radiación ultravioleta, si no te proteges con unas buenas micas que traigan filtro ultravioleta, pues eso te va a hacer que seas más propenso a tener este tipo de enfermedades. Así como debemos proteger la piel cuando nos exponemos al sol, también debemos proteger los ojos. Exacto. Y aún cuando digamos, no, pues si el sol no está tan fuerte o está nublado, pero la radiación ahí está. Así es. Entonces hay que tener mucho inclusive, cuidado. No solo si estás expuesto al sol, sino estás en una oficina, la luz de las lámparas, la luz incandescente también tiene radiación ultravioleta. Entonces, o incluso adentro de casa, entonces. Sí, tenemos que protegernos también en las oficinas por las luces, las computadoras, los celulares, todo eso nos da una radiación ultravioleta que normalmente el ojo no está preparado para recibir todo ese tipo de luz, y por eso actualmente, no sé si recuerdas, cuando empezaron las computadoras poníamos unos filtros, unas pantallas, se fueron quitando, pero aún así cada vez usamos más las computadoras. Los niños actualmente son, como llamamos, digitales desde bebés, con las tabletas, con los celulares, todo eso. Entonces sí es importante que empecemos a protegernos más, porque cada vez estamos más tiempo en las computadoras y en los celulares. Qué interesante. ¿Algunas otras ventajas o propiedades que se puedan adicionar a las micas oftálmicas? Sí, bueno, ahorita hay una nueva mica que es una mica que fue lanzada apenas este año, precisamente con la tecnología para prevenirlas en los computadores y la gente que está arriba de 3 horas al día en la computadora. Para esas personas está esta nueva mica que se llama Prevencia. Esta mica te va a proteger de los filtros de la radiación ultravioleta. Dentro de esas hay otra luz azul y la luz azul violeta y la luz azul turquesa. Esos dos tipos de luces son sobre todo la turquesa es necesaria porque esa es la que nos va a regir el ritmo circadiano del sueño. Entonces esta mica te filtra la dañina, pero no te filtra la que sí necesitamos para en la noche, si tú ya quieres dormir, o sea, es necesaria esa luz para que tú puedas empezar a conciliar el sueño. Si tú estás en la noche en tu computadora, o sea, se ha sucedido, mucha gente, o sea, no se puede dormir después de estar en el celular, en la computadora, y es debido a eso, que no te estás filtrando la luz dañina y entonces te altera tu ritmo circadiano. Doctora,
Patricia Ramírez Otino, nos preguntan acerca de unas micas oftálmicas que se oscurecen con la luz del sol. ¿Cuál es su opinión respecto a ese tipo de micas? ¿Cuáles son? Así son, es lo que se llama fotocromático, o la marca más común, que es la Transition, que es ya una marca. Esas micas son para personas que tienen mucha intolerancia con el sol. Son ojos claros también, que son más fotosensibles a la luz solar. Entonces son unas micas que se oscurecen. Al momento que salen al sol, la mica se oscurece. Si estás en interiores, se cambia rápidamente, se aclara la mica, y de esa manera también te protege de lo que es la luz del ambiental. ¿Cuál es la más adecuada para cada persona? Ok, el antirreflejante, generalmente tú puedes pedir que lleve antirreflejante y que sea Transition. La que te protege de la luz violeta, azul violeta, esa es sencilla, es un antirreflejante. Okay. Es el nuevo antirreflejante que hay. La única diferencia es que la mica, por ejemplo, este lente trae un antirreflejante, pero el otro antirreflejante, el que es el Prevencia, vas a ver ligeramente un tono como entre lila y rosa. ¿Por qué se ve así? Mucha gente, al menos los hombres, dicen, ¿por qué voy a usar un lente así? Porque es precisamente donde está bloqueando la luz violeta, que es dañina. Por eso se ve el tono así como violeta, entre violeta y rosa. Sí, lo está absorbiendo. Lo está absorbiendo. Lo está absorbiendo, y por eso lo vemos en el lente, pero eso nos está indicando que ya no pasa a nuestros ojos. Exactamente. Esa es la maravilla. Así es. Y otra pregunta que nos hacen mucho a través de las redes sociales es si una persona que tiene más de un error de refracción puede hacer una combinación entre usar lentes de contacto y, por ejemplo, también para leer usar micas oftálmicas, o si tiene astigmatismo, o las dos cosas se corrigen en el lente de contacto. Si tienes miopía y astigmatismo. Sí, existen las lentes de contacto tóricas que nos van a corregir ya sea miopía y astigmatismo o hipermetropía y astigmatismo. Sí se puede corregir en la misma lente. Claro que sí. Y el caso de la presbicia combinada con miopía o con hipermetropía. Ahí sí ya no hay un lente de contacto que te corrija miopía, astigmatismo y presbicia, no lo hay. Pero, por ejemplo, puede corregir su miopía o su hipermetropía y su astigmatismo con la lente de contacto. Y si al momento de leer utilizar unas lentes monofocales. Un lente de cerca monofocal, así es. Entonces sí se puede hacer la combinación. Sí. Y bueno, generalmente esas lentes que son más pequeñas, no las usa uno todo el tiempo. Así es. Solo la mayor parte del tiempo vas a estar sin lente y usando tus lentes de contacto y viendo muy bien. Así es. Finalmente, ¿cómo en un momento dado se puede llegar a utilizar otra forma de corrección? O sea, si no son las micas, si no son los lentes de contacto, ¿se puede llegar a otro recurso? Bueno, la cirugía con láser, pero que, por ejemplo, esto ya es alrededor de los 21 años, 22 años, que es cuando termina el proceso de crecimiento del ojo, es cuando ya se puede decidir si esa joven se puede